Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos. Este es su programa Master Plus. Y nuevamente en los cuadernos de Pauline, el gansito blanco, se ve de ustedes. Vamos a hablar un tema que ahorita se está volviendo más que de moda o de conversación, ahorita que estamos pasando por estos embates de esta cosa, ya saben qué cosa me refiero, pero que de alguna manera vamos a enfocarlo desde un punto de vista un poco más profundo, tomando en cuenta la historia de México y algunos aspectos de filosofía mexicana. Y el tema al que vamos a hablar es el de racismo y clasismo, el cual pues, ha sido algo, no crean ustedes que es un tema o esas situaciones es algo actualmente nuevo, no. Esto ha acompañado a la vida del ser humano desde que se formaron aquellas sociedades agrícolas, aquellos grupos después de las grandes civilizaciones, los grandes cambios que hubo en la historia universal, lo que ha mencionado mucho aquel filósofo italiano Antonio Gramsci como el bloque histórico. Pero nos vamos a enfocar exclusivamente al caso de México. ¿Qué ha pasado en México? Y hablo de México. ¿Desde cuándo en México ha habido racismo y clasismo? Me atrevería a decirles, amigas y amigos, que esto ha sido acompañado a México desde que sí, lo voy a decir acertadamente, desde que México eran varias tribus prehispánicas. ¿Sí? Y para tener base de esto, voy a tomar una filosofía, una teoría de este filósofo mexicano, de los pocos filósofos mexicanos que hemos tenido, Leopoldo Sea, que nos habla de la cultura de la dominación. Leopoldo Sea, filósofo mexicano, a través de esta teoría que crea este concepto de la cultura de la dominación, nos hace ver que a lo largo de la historia mexicana, estamos hablando desde la época prehispánica hasta la época, bueno, a ella le tocaría, pues, podemos decir, los años de la globalización. Dice que en ese tiempo siempre hubo una cultura dominante a lo largo de la historia de lo que fue México. La cultura indígena, la española y la anglosajona. Aunque yo agregaría una cuarta, que podría ser la globalizadora o la japonesa. Sí, los de los animes. Esas cosas japonesas que yo la verdad, a mí no me gustan, pero cada quien. Bueno, entonces, vamos a empezar, amigos. Y de acuerdo al concepto que maneja Leopoldo Sea, que el racismo y el clasismo en México, pues sí, aparece en las culturas prehispánicas, principalmente en la cultura azteca, mexica, náhuatl, lo que sea. Dicen que no son iguales, pero bueno, eso no es un tema que ahorita no vamos a abordar. Pero era obvio que los aztecas, mexicas o nahuas, que eran lo mismo, bueno, algunas cosas, dominaron gran parte del territorio que habían llegado, por cierto, desde el norte, Aztlán, un territorio que según una señal, que también fue un mito, eso lo vamos a ver más adelante, y lograron establecerse en una región, en lo que es el agua de Texcoco, en la parte de Culhuacán, y poco a poco, después de vencer en las guerras floridas, después de hacer una alianza con los pueblos de Texcoco y Tlacopan contra los tepanecas Azcapotzalco, instalan su dominio. Un dominio que iba desde el centro de la República, podía abarcar, fíjense bien, el mapa de los aztecas, desde la parte central de lo que serían los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, hasta casi colindando con Oaxaca y con Guerrero. Así llegaban ellos. Pero lo que voy es que, en efecto, al ser los dominadores los aztecas, impusieron, desde luego, varios tributos, varias situaciones que desde luego que a los pueblos indígenas o a los pueblos autóctonos, digo autóctonos, porque eso de indígena y de indios ya lo traen los españoles. Ya saben que luego hay gente que se va por otro lado. Bueno, entonces los pueblos autóctonos a quienes dominaron, pues obviamente ellos se iban a imponer tributos. ¿Que era una sociedad racista y clasista la azteca? Por supuesto que sí. Es más, siempre cuando hablamos de nuestros pueblos prehispánicos, ay, pobrecitos, fueron grandes. Sí fueron grandes, pero también tuvieron defectos. Y uno de estos defectos fue que la sociedad azteca, la cultura azteca, la estructura más bien
de los mexicas aztecas o aztecas era era incluso muy superior en dominación, en reglas, en imposición que la griega o que la romana e incluso que la hindú, porque saben que en la India ahí se maneja por clases. Imagínense qué tan conservadores, fíjense la palabra que estoy usando, amigos y amigas, eran los aztecas, lo eran bastante. Hasta que llega una etapa que, pues como dicen algunos, que los pueblos que son sometidos por los aztecas, aprovechan esta oportunidad con la conquista. Que algunos le han llamado una invasión, ¿sí? Los defensores de la cultura náhuatl, los respeto desde luego, pero que también la conquista, la cual repito, cuando llegan los españoles pensando que eran las Indias, y vean aquí ustedes amigos, de dónde viene una palabra que hemos usado, y la seguimos usando, para seguir despreciando, para seguir ofendiendo a las personas. Claro, perdón, la palabra indio, ¿sí? ¿Para qué usamos la palabra indio? Para denigrar, ¿verdad? Y porque este tarado de Colón, cuando llegó a Guanaraí y luego a Cuba, pensó que llegaba a las Indias y por eso dijo que los indios. Y ahí viene esta palabra que todavía hasta la fecha es una palabra despeyorativa. Pero regresando al tema de la conquista, lo que la voy a ver, no vamos a ver la cuestión histórica, vamos a ver la consecuencia que tuvo. Una vez que Cortés logra, llega a Tenochtitlan y que de alguna manera trató de negociar con Moctezuma Xocoyotzin, pero vino lo que pasó allá con Narváez, que había desobedecido a de Velázquez, se enfrenta a Narváez, ahí en el ejército, en el Templo Mayor, la noche triste, que ya se van a cumplir los 500 años, por cierto, y total, se rebran los aztecas, hasta que logra Cortés con la alianza de los indígenas, ¿sí? La alianza o los otros pueblos autóctonos, repito otra vez, que son los que lo ayudan para poder acabar con el imperio mexica. Más aparte las enfermedades, la que llamaron Cocohuixe, que es la viruela, ¿verdad? Y que acabó, creo que mató más de 5,000, mató como a 100,000 indígenas aztecas durante la conquista. Pero aquí viene lo importante, amigos, la colonia. Y aquí viene algo que van a ver ustedes, la conformación, como menciona Leopoldo Sea, en su cultura de dominación, surge una nueva clase social, o surgen clases sociales que se aprovechan de esto. Es decir, cuando se reparten las tierras, muchos de los que eran combatientes o el Estado Mayor de Hernán Cortés, en lo que era al conquistar este territorio, muchos de estos agarran grandes extensiones de tierra y pasaron de ser unos don nadie en España, porque en España, el mismo Cortés, imagínense ustedes, era un simple estudiante de bachillerato, era un bachiller común y corriente, y vean hasta dónde llegó. Pues así muchos, como su Estado Mayor y algunos combatientes y otros que llegaron después, se dieron cuenta que era un territorio vasto y empezaron a apropiarse del territorio. Se puede decir que esta sería el primer gran negocio de la historia mexicana, la tierra. En este caso, la obtención de tierra por parte de los conquistadores o los invasores, como quieran ustedes llamarle. Y esto hizo que se crearan las encomiendas. Es decir, que las personas que obtenían grandes extensiones de tierra, se les encomendaba, de ahí la palabra, de ser la próspera, claro, se las otorgaba el rey de España, porque así Cortés decidió pasarse por alto a Diego de Velázquez y dejar este territorio a nombre de España, por eso el nombre de esta colonia de la Nueva España. Pero las encomiendas traen como resultado que muchos don nadie, que eran, repito, en la península ibérica, aquí se convirtieron en poderosos encomendadores o hacendados. ¿Y ellos iban a trabajar esa tierra? Por supuesto que no. Y surge otra clase, que es cuando primero someten a los indígenas, a los que quedaban, a los autóctonos indígenas, pero como estos no aguantaban la presión de trabajar tanto, ¿a quién trajeron? Pues a los negros de África, ¿verdad? De Guinea, para ser exactos. Algo que hicieron primero los portugueses, después los españoles y más adelante los británicos. Pero a diferencia de los británicos, que no congeniaron,
tanto españoles y portugueses sí lo hicieron. Y de eso formaron las castas que conocemos como mulatos, como mestizos, como cambujos, como coyotes, lobos, no te entiendo, salta para atrás y anexas. Entonces ven ustedes, amigos, y desde luego la clase, el racismo era imperante en la colonia, de que siempre los de arriba, los encomendadores, los hacendados, pues hacían desprecio, explotaban. Podemos decir que México vivió, si lo tomamos al modelo del materialismo histórico, vivió aquí una etapa del esclavismo, algo muy parecido al esclavismo que manejaban los pensadores del materialismo histórico con esclavos. Y más adelante lo vuelve a manejar el feudalismo con la época del porfiriato, que veremos un poco más adelante. Pero bueno, vamos a la independencia. Vamos a la independencia, que bueno, el próximo año se cumplen ya los 200 años de la consumación, ¿verdad? Pero esta independencia, como algunos la han querido llamar la primera T, andan por ahí diciendo, en realidad no fue, y me refiero a esto, amigos, no fue lograda por una victoria militar como fue en la gran parte de las colonias sudamericanas. Claro, los únicos 3 países que no consiguieron esto fueron Cuba, Brasil, Haití y México. Todos los demás países, incluyendo los Estados Unidos, se independizaron con batallas. Por ejemplo, Estados Unidos se independizó con la batalla, la que fue definitoria, la batalla de Jackson, y las batallas en algunas partes que ganaron Bolívar y San Martín, en Chile, Argentina y Perú. Bueno, la independencia de México fue ante todo, amigos, una negociación entre los criollos que se mantenían todavía en guerrillas con Vicente Guerrero, porque curiosamente los dos grandes caudillos que iniciaron la guerra, Hidalgo y Morelos, cayeron muertos. Y los peninsulares. Estos, acuérdense que por esas fechas tenemos que ya había dado la Constitución de Cádiz en España, y esto hizo que los peninsulares que vivían en México, lo que era Nueva España, ojo, no era México, era Nueva España. Y entonces los peninsulares deciden, pues, negociar. ¿A quién mandan a negociar? Como ustedes saben, a Iturbide, que negocia con el más hábil de los guerrilleros, que era Vicente Guerrero Saldaña. Y el resultado, como ustedes saben, fue la independencia en los tratados de Córdoba, de agosto del 1921. Pero aquí viene algo interesante, amigos y amigas. ¿Cuál fue el primer gobierno que se formó en el México independiente? Si ustedes me dicen el imperio de Iturbide, no. Fue esto, la regencia. La regencia que fue formada, y aquí viene lo interesante, y vean ustedes desde quién es el que gana y quién es el que pierde. La regencia, que fue la primera junta de gobierno que se formó un día después de la entrada de Iturbide, del ejército trigarante, el 27 de septiembre del 21 en la Ciudad de México. El día 28 se forma esta regencia con 96 miembros. Todos, y lo repito una vez más, todos eran ex-realistas, o sea, españoles. Perdón por mi silencio, pero vean ustedes. ¿Y qué viene después de la independencia? La etapa independiente, que fue una de las más inestables que tuvo el país. La lucha entre los federalistas contra los centralistas. Dicho de otra manera, las logias masónicas. Los escoceses, que eran centralistas, y los yorquinos federalistas. Y esto, desde 1821, que es cuando México se independiza, hasta 1855, fue una lucha constante por parte de estos dos grupos, por una sola razón: el poder. Querían tener el poder estas personas, estos grupos, y lo que llevó como consecuencia a desastres. Uno de ellos, el desastre económico, cuando ocurre la expulsión, la victoria de Santa Anna, que poco se la reconoce, la de 1829, cuando expulsa a Isidro Barradas, lo derrota en Tampico, pero los españoles, al ser expulsados por Guerrero, era presidente Vicente Guerrero,
se llevan sus capitales y de eso dependía la economía nacional. Purrum. Vienen los préstamos. Dentro de unos años, amigos, unos 4, 3 años, 5 años para que sea exactos, vamos a celebrar el bicentenario de la primera de la deuda eterna. Bueno, y en todo este lapso, ¿qué ocurrió en el país? Vino la pérdida de territorios, la de Texas, la de California, que por cierto, aquí hay algo muy importante. ¿Qué pasó con los mexicanos? Aquí fue tanta la desidia que tenían los mexicanos por esta lucha por el poder, que se les olvidó defender el territorio. Y por eso los estadounidenses, por una parte su tecnología militar era bastante, pues era más que la mexicana, pero por la otra, la desidia de los mexicanos por estarse peleando y estarse divididos, no les permitió defender a palmo el territorio. Esto es algo que poco se le reconoce a Santana. Todo el mundo dice, no, que el traidor es el vendepatrias. Momento, aquí hizo un papel muy importante. Pero nos vamos al año 55, cuando Santana gobierna el país, lo derrocan, pero nos vamos a 1857, 1861. Y surgen dos partidos políticos que, vean ustedes, amigos, no son lo que ahorita están diciendo a través de la televisión actualmente. No, esto es muy distinto. Conservadores contra liberales. Partidos políticos que se forman a la caída de Santana. Dos visiones de países, de país totalmente distintos. Decir conservadores, no mucho. Aquí también hay otra cosa que quiero aclararles. Decir conservador no es el sinónimo de la derecha, y ser liberal es sinónimo de la izquierda. No. Conservadores en el sentido de mantener una política de siempre. En este caso era atesoramiento de metales, era comercio y mantener los privilegios de grupos como la iglesia y el ejército. Los liberales, en cambio, buscaban una forma de política tipo estadounidense, sobre todo basado en la libertad, en los principios que manejaba la Constitución estadounidense, pero algo más. Tenían como base económica el trabajo como la base de la riqueza. ¿Quién dijo esto? Pues ni más ni menos que Adam Smith, que es el padre del liberalismo económico. Y por cierto, uno de los liberales que ha sido el más famoso de todos, nuestro queridísimo benemérito de las Américas, Benito Juárez, era un verdadero lector enamorado de esta teoría, de un libro que el libro se llama Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza en las naciones. Vean ustedes de dónde viene todo esto. Pero esto también nos llevó a una guerra bastante fuerte y otro momento que también hay que tomarlo muy en cuenta. La reforma. La reforma de 1859-61 que no fueron las leyes creadas por Juárez, Juárez nomás las firmó. Pero hay una reforma, de esas leyes de reforma, claro, algunas fueron benéficas, desde luego, la libertad de cultos, la secularización de los hospitales, la educación laica y pública, gracias a Juárez, pero la que voy a mencionar, amigos y amigas, es la base de otro movimiento. La famosa ley de las manos muertas, que es la secularización de los bienes terrenales. Es la secularización de los bienes materiales. Es la enajenación, la enajenación de los bienes materiales, la ley de las manos muertas. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que la gente que el momento que se expropiaban las tierras de la iglesia, conventos y varias cosas, mucha gente agarró esas tierras y las hizo suyas. ¿Qué vino después, Ojo, claro, hay que pasar que aquí vino primero la batalla, la intervención francesa, lo de Maximiliano y el triunfo de la República. Así estamos bien. Pero, a raíz de esta reforma, de esta ley Lerdo, surge, años después, de una forma bastante fuerte y también que forma a una nueva clase social. El porfiriato. Porque acuérdense ustedes que cuando son derrotados los conservadores por Juárez, ya en el 67, nuevamente se dividen los liberales y
Y acuérdense que Juárez se quiso lanzar de presidente, se vuelve a reelegir, Díaz lo trata de combatir, lo derrota, muere Juárez, luego Lerdo de Tejada se reelige y Porfirio Díaz se lanza. Y aquí hay algo muy importante. El porfiriato fue una etapa donde se marcó mucho el clasismo en la sociedad mexicana. Aquella sociedad mexicana que ya empezaba a ignorar, vean desde dónde, amigos, lo mexicano para poder llegar, en este caso lo francés. Por eso, y curiosamente, la palabra fifí y popov son vocablos que se utilizaron en esta época, amigos. ¿Sí? Popov viene de popi. Popov, alto alte. Fifí me parece que es algo bajito. Y años atrás se manejaban los gachupines, que eran en la independencia, y los léperos, en la época de la guerra de Estados Unidos, eran los polcos, que eran los de arriba, que apoyaban al presidente Polk, y los puros, que eran la gente que era de abajo. Y toda esta división social, pues, ok, el porfiriato, que sí hay que también hablar de las cosas positivas. ¿Cómo logró consolidar una sociedad hasta que llega este momento? La Revolución Mexicana. Que de aquí también surgió otra clase social, ¿eh? Primera parte, renuncia Porfirio Díaz. Llega Madero a la presidencia. Lo quitan. Lo quita Huerta. Que por cierto no crean que era tan así, ¿eh? ¿Que era un asesino? Pues sí. ¿Que era un traidor? Pues sí. ¿Que era un te por ocho como el Borolas? También, sí. Pero hizo muchas cosas. Una de ellas fue el primero que se atrevió a cobrarle los impuestos a las empresas estadounidenses de petróleo, ¿eh? Luego veremos otro tema de eso. Y el resultado de esta Revolución Mexicana es, primero, pues, cae Madero. Luego cae Huerta. Luego viene la Convención de Aguascalientes, el surgimiento de la Convención de Aguascalientes. Luego aparecen los constitucionalistas con Carranza contra los convencionalistas de Villa y Zapata. Por cierto, hay que decir esto con todas sus amigos, Zapata realmente no peleó en esta revolución, no contra Madero, no contra Huerta, no contra Díaz, no contra Carranza, contra Benito Juárez. A esa del porfiriato de la isla, era lo que él peleaba. Eso poco se sabe. Ellos dos, Villa y Zapata, son aniquilados, principalmente por Obregón. Pero ¿qué surge? ¿Cuál fue el resultado de esta revolución que ocurrió hace ya 110 años? Estamos a punto de cumplirlos. Pues el surgimiento, primero de los militares, aquellos que se sublevan y que derrocan a Carranza, y posteriormente la formación de los sonorenses. Primero fue de la Huerta presidente, luego fue Obregón, luego Elías Calles, y el surgimiento de esto, el Partido Nacional Revolucionario, que no es otra cosa, amigos, que el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional. Y desde aquí, desde 1940, podemos hablar, así lo maneja. Claro, me voy a saltar a Cárdenas, no porque sea malo, porque Cárdenas fue el único sexenio, el gobierno de Cárdenas, que trató de hacer, y lo logró en parte, que esas demandas que se habían logrado claro, también hay que ver la Constitución del 17, aquí en la revolución que fue la base, pero Cárdenas trató de alguna manera de impulsar esas demandas revolucionarias, convertirlas en políticas sociales. Apenas alcanzó el tiempo. Pero a partir de 1940 hasta 1970, el país vivió una etapa de transformaciones muy grandes. Surge lo que le llaman algunos la nueva familia revolucionaria. Aquellos que supuestamente habían sido familiares o gente que luchó en la revolución y se aprovecharon para lograr grandes cargos públicos. Esto lo menciona mucho Max Weber. Cuando un partido, alguien está esperando que el jefe del partido haga el reparto y todos se aprovechan del lugar. Eso lo menciona mucho este sociólogo alemán Max Weber.
Y a lo largo de todo este tiempo, pues existen clases sociales, las cuales se dividen en tres momentos. Una fueron los popis, ¿sí? Los popis son los de arriba, que eran los que, de ahí se deriva de popo, niños, los popis, y los otros que eran los pelados. Los pelados eran personas que trabajaban en fábricas y posteriormente pues salían, todos pues, eran pelados. El otro punto, ya en los 60s hasta los 70 surgen los fresas, y esta palabra, amigos, otra hago la aclaración. ¿Por qué los fresas? Bueno, pues los fresas se da precisamente porque en la época en que los años 60, cuando estaban en las neverías, en las universidades del Politécnico, o en aquellas películas de Enrique Guzmán, de César Costa, de Manolo Muñoz y hasta de Tintán, la persona, el producto más caro en una nevería era el de fresa, es decir, el helado de fresa, el licuado de fresa, las fresas, todo lo que era de fresa, amigos y amigas, era el más caro. El que lo compraba era el riquillo. ¡Ah, es el fresa! Y naco, que es una palabra que inventó la televisión, principalmente este autor Luis de Alba. En realidad, si ustedes ven la palabra naco en el diccionario, o lo ven en Wikipedia, le va a parecer que es un tabaco oscuro. Hasta el propio nuestro querido Monsiváis nunca lo definió. Y es más, en esta etapa, del 40 hasta el 70, México vive una transculturación muy fuerte. Sí, es decir, lo mexicano, todo lo que es mexicano, empieza a ser despreciado por las sociedades que se habían formado, tipo American Life. Es decir, como viene el desarrollo estabilizador con Ruiz Cortines hasta Díaz Ordaz, que sería del 52 al 70, se establece el modo de vida estadounidense. Lo que ahorita que acabo de mencionar a nuestro querido Monsiváis, le llama los primeros gringos nacidos en México. Y empieza a haber una transculturación tal, no solamente en la cuestión política ni social, sino en la económica, en la cultural e incluso en la gastronómica. Bien lo decía el gran maestro José Emilio Pacheco, en este libro precioso, que se lo recomiendo a todos ustedes, el de las batallas en el desierto, decía ahí el gran maestro José Emilio Pacheco, que la Coca-Cola sustituía a las aguas de frutas. Dígame si no, más tú, ¿verdad? Bueno, ya no me diga nada. Y ahora los mexicanos tomaban whisky para que se les blanqueara la garganta, en lugar de estar tomando pulque o tequila así del Sauza, que sea de teporochos. Bueno. Entonces ven ustedes que hasta ese año del 70, y más nos vamos a enfocar ya directamente, ¿cuándo se acrecenta el clasismo y el racismo en México? A partir de este año, 1982. Sí, pasan 12 años, 2 sexenios, la docena trágica de estos dos señores causantes de una crisis tan fuerte, amigos. Pero el año 82, que por cierto, y fíjense ustedes, es el año donde empieza con toda fuerza el neoliberalismo. ¿Sí? El neoliberalismo que empezó en Estados Unidos con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher en la Gran Bretaña. Pero el año 82 es un año bastante clave en la historia mexicana, aparte que es el año en que sí termina el periodo, podemos llamarlo así, de los presidentes revolucionarios. ¿Y cómo no fue con esos dos desgraciados? Pero no solamente esto hizo una gran división en la sociedad mexicana, porque a partir de todos estos años, ¿qué era lo que unía a los mexicanos entre 1940 hasta el año 82? La música, sí. Tanto las clases sociales, de arriba y abajo, bailaban danzón, mambo, cha-cha-cha, rock and roll, twist, agogó, psicodélico, música rock, psicodelia, funky, hasta el año 82. Parece mentira, amigos, pero es cierto. En 82 se abre una brecha tan grande entre las clases sociales. Los de arriba, los riquillos, iban a lugares. De ahí viene la música disco, que por cierto, fíjense qué chistoso. En esta época, la palabra antro, era una palabra malista, Era una palabra que si uno decía, vamos al antro, eso es de nacos, o de
Pero ahora en la época actual dice una chava a la mamá que vivió esta época, mamá voy al antro, uy, eso se pone hasta la señora hasta blanca, así, de caricatura, ¿verdad? Bueno, pero si se dan cuenta, amigos, el año 82 fue un año clave en la historia mexicana, en la sociedad. Fue cuando se acrecenta esa división de racismo y clasismo. ¿Y quién es el encargado de hacerlo? Pues ni más ni menos que esto. O como diría el gran maestro valedor Tomás Mojarro, bueno, los medios de acondicionamiento social, ¿sí? Estos medios de acondicionamiento social hicieron que la televisión impusiera la moda, y sobre todo en este año 82 y hasta más o menos el 85, cuando vino el terremoto, los jóvenes, los adolescentes de aquella época, jóvenes y adolescentes, vestían tal y como dice la televisión. Era playeras así, Chemis Lacoste, pantalones de mezclilla de, unas playeras Chemis Lacoste, Sassoon, marcas pues, Sassoon, Salomon, o pantalones mezclilla Sergio Valente, Jordache, Levi's, Britannia, muy buenos, Salomón, Cimarrón y todos estos, y los tenis, los New Balance, los Dora Star, y las muchachas vestían vestidos casi como minifaldas, calentados como las bailarinas de ballet. Un saludo a mis amigas que están escuchando, y todo esto. Pero en realidad, amigos, esto fue una segregación bastante fuerte. Quien no se vestía así en esa juventud era relegado o se sentía relegado, ¿sí? Tan es así que yo tuve un amigo, que vive en Guadalajara, que para poder ir a fiestas con sus compañeros, con sus amigos que tenía, pues pedía ropa prestada. Imagínense ustedes cómo este año, del año 82, el año que es el neoliberalismo, que empieza en México y en todo el mundo, también no solamente en la cuestión económica ni política, sino en la social, en que el joven se convierte, los jóvenes se convierten en objetos de consumo. Y aquí se acrecenta mucho el racismo. Repito, quien no se vestía así era mal visto. Es más, les puedo asegurar una cosa y hasta voy a decir esto, va a parecerles burro lo que voy a decir, pero es cierto. Imagínense ustedes que a los jóvenes nos veían a uno aquí por el pecho, lo ven aquí en la pompa, o lo vean en los pies, para ver qué tenis, qué pantalón de mezclilla, qué playera traíamos. Y si no lo traíamos, éramos unos nacos, es serio. Y bueno, también otra cosa muy importante. La televisión mexicana, Televisa para ser exactos, ya mostró los modelos de jóvenes, de lo que es joven, ser joven en esta época. Es decir, para ser un niño, un joven de triunfo, por eso surgió una serie que fue muy buena en su momento, Cachún, Cachún, Rarra, pero si ustedes observan a todos aquellos personajes, los que eran gorditos, como Petunia y otros, eran relegados, y los que eran güeros y guapos los tenían así en un principio. Ahí es ese racismo que se dio ahí. O por ejemplo, ocurrió en el año 82 un caso que si se hubiera dado en este año, amigos, al tipo y a otro le había ido como en feria. Fue un concurso que se llamó Juguemos a Cantar. Concurso de niños, por cierto. Y al final, al llegar a la final, había un niño, era un niño, 12 años, Juanito Farías, chico, morenito, iba vestido muy sencillamente con su camisita y su pantalón de mezclilla, y cantó su canción que se llama Caballo de Palo. La empieza a cantar este chico, y de repente le quitan la pista, de a propósito. Pero él siguió cantando, siguió cantando, que este señor Raúl Velasco, hasta me duele la boca de veces su nombre, amigos, pues hasta lo vanaglorió, y de la manga se sacó un premio que fue el mejor intérprete, porque sabe que no iba a ganar, porque era moreno, y vestía sencillamente. ¿Quién gana? Pues un chico, que ahorita va a tener ya de 50 años, ¿verdad? Lorenzo Antonio y sus hermanas, vestidos a la moda y guaritos, pues obviamente ellos triunfaron. Y ahí se nota cómo la televisión mexicana, aquí o los medios de condicionamiento que menciona Monsiváis, determinan a cómo debe de ser. Y lo dice muy claramente el gran maestro, paz descanse, Jorge Saldaña, que la televisión va a cubrir las necesidades de aspiración del mexicano. Y digo esto porque, fíjense ustedes, ¿qué hubiera ocurrido
Y ven, y lo digo así con toda seguridad, amigos. ¿Qué hubiera ocurrido si en este año del 82 o años anteriores hubiera pasado lo que le pasó a esta chica, Yalitza Aparicio, la chica de Roma? Si, como le dijo este actorcillo de esos de telenovelas y de ¿cómo se llaman? Video Homes, Gory, así se llaman, ahora cómo se llama este tipo. Si eso lo hubiera dicho en esta época de 82 y tanto, pinche India, no pasa nada. Se los aseguro. Porque estaba muy arraigado este clasismo, este racismo, que ahorita pues sí se ha tratado de luchar con él en casi ya 36 años. O sea, la lucha contra el neoliberalismo no es únicamente una cuestión, un modelo económico, social, no, también cultural. Y desafortunadamente, todavía seguimos bajo estas situaciones de que ahora ya no es que uno vista de la moda. Ahora, ¿qué celular traes? Si traes un iPhone o traes un Plus o qué sé yo. En conclusión, amigos, de este tema, es un tema bastante largo, espero volverlo a retomar bajo otra perspectiva. Es que a lo largo de la historia de México, por cierto, ahora, ¿cómo se les dice a los de ahora? Creo que les dicen chairos y fifís, ¿verdad? Pero es otra cosa. Pero actualmente hemos visto que el racismo en México ha sido parte de nuestra gente. Pero no necesariamente por una cuestión genética, no, por una cuestión cultural, como mencionaba Leopoldo Sea, de que siempre el dominante va a imponernos algo y hay que seguirlo porque eso nos va a dominar. Actualmente, la cultura globalizadora que hoy nos está rigiendo, que es la cuarta, que incluye lo japonés con el ani, ¿cómo se llame? Bueno, creo que dejen de escribirlo porque yo no lo voy a poner, creo que es esta cosa, no lo puedo decir yo. O que ahora tenemos a los superhéroes, que por cierto, amigos y amigas, los superhéroes en esta época de los años 70 eran criticados en las universidades, en foros de universidades, en estudios, de que los personajes como Superman, como Batman, Spider-Man, el Capitán América y anexas, que hoy todos hasta en las escuelas los ponen como, hasta se disfrazan el día del niño. Bueno, respeto, un saludo a todos los profesores. En esta época se les discutía lo que realmente eran ellos. ¿Qué representa cada uno de esos personajes? El racismo, el clasismo, la superioridad de uno hacia uno hacia otro. Y eso, en la actualidad, nadie lo está viendo. Todo el mundo pone que al Spider-Man, pone al Capitán América, pone al Batman. Pero si ustedes lo revisan, amigos, se van a una gran sorpresa. ¿Y cómo lo sé? Bueno, o por ejemplo, el caso de las princesas Disney. Sí, ¿cuántos salones de escuela o en las casas de las familias ponen que a la Cenicienta, a la Blancanieves, a Ariel o a la Bella Durmiente? Y fíjense qué curioso. Si ustedes leen los cuentos originales, no, el día que lo hice con unos amigos y me dijeron, ya, profe, nos destruyó nuestra infancia. Bueno, a mí la destruyeron desde luego, Y porque cuando yo le dije, le dije, ay, qué padre. Y yo cuando lo dijo, hijo de toda tú, o sea, de Disney. Y en efecto, es más, ese concepto de las princesas Disney, le están diciéndole a las niñas, ¿para qué te casas? ¿Para qué te estudias? Te buscas un hombre y te casas. Ojo con eso. Si ponemos a estos, que no, les repito, no me sé su nombre, todo lo vamos a ver con violencia, con pura violencia. Y si vemos a los héroes, siempre va a haber uno aplaste al otro. Eso se discutía en esta época. ¿Qué libros recomendaría para que ustedes se den cuenta? Voy a recomendar dos. Uno es Para leer al Pato Donald, de Armand Maternar, un sociólogo austriaco, y un libro que me parece que se lo censuraron al maestro Rius, que es El juicio a Walt Disney. No lo he encontrado ese libro, chicos, amigos y amigas. Pero en este libro de Juicio a Walt Disney, Rius hace una verdadera crítica a lo que es Disney, que lo que representa. El señor quiere dinero, quiere un poder hegemónico. Pero ahorita ya estamos en una alineación tremenda. Cuando antes, pues sí nos gustaban las caricaturas y nos gustaba y todo eso. Pero ya está representando más allá de una simple caricatura. De que ahora la gente, ahora, en esta etapa que estamos viviendo, ya nos convirtamos en consumidores, en aparentar. Y eso también es clasismo. Y eso también es racismo. Como pueden observar, el tema es bastante largo. Vamos a dar esta pequeña primera parte. Esperemos muy pronto ser. Mando saludar a todos ustedes, amigos. Y pueden seguirme
en Facebook con mi perfil es Juan Carlos García Polín, es mi nombre, y mi canal con el Ginalcito Blanco. Seguiremos hablando de este tema, una gran polémica, esperemos hacer un debate. Así que buenas noches, buenos días y buenas tardes.